Nunca crees que será ella, tu mejor amiga, la que estuvo contigo en cada desamor, en cada cana nueva frente al espejo, en esas noches largas donde la vida pesaba demasiado y solo su voz parecía sostenerte. Durante 40 años, Denise y yo fuimos inseparables. Compartimos recetas, secretos, risas cansadas y sueños que solo se dicen en voz baja. Fui yo quien le presentó a mi esposo, Martín. En aquel entonces, pensé que era una bendición que las dos personas en las que más confiaba se llevaran tan bien. Con el tiempo aprendí que la confianza no siempre se rompe con ruido. A veces se desgasta en cenas tranquilas, en miradas que duran un segundo más de lo normal, en llamadas que ya no regresan. Para cuando comprendí lo que estaba pasando, mi matrimonio ya se había desmoronado, y la sonrisa de Denise seguía apareciendo en la puerta de mi casa como si nada hubiera cambiado. Pero la traición tiene una forma extraña de transformar a una mujer. Yo no grité. No lloré frente a nadie. Observe. Espera. Cuando miro atrás, todavía me sorprende cómo algo que parecía tan sólido durante décadas pudo romperse de manera tan silenciosa. Denise y yo no éramos solo amigas. Éramos hermanas sin sangre. Nos conocimos en nuestros 20s, dos madres jóvenes, agotadas, tratando de no hundirnos entre pañales, turnos nocturnos y cuentas que nunca cerraban. La vida en ese entonces era puro movimiento, puro ruido. Nos conocimos en la biblioteca pública. Yo trabajaba allí a medio tiempo después de que mi primer esposo se fue, y Denise aparecía cada semana con su hijo pequeño buscando libros infantiles. Tenía una risa grande, fácil, de esas que llenan un cuarto entero. Aunque siempre estaba cansada, parecía tener la vida bajo control. Eso fue lo que me atrajo de ella. Hacía creer que todo podía ser hermoso incluso cuando era un caos. Nuestra amistad empezó con café en vasos de cartón baratos de la máquina de la biblioteca. Recuerdo que dijo, si no fuera por la cafeína y la fe, ya estaría tirada en una cuneta. Reí tan fuerte que casi se me cae el café. Desde ese día, simplemente encajamos. Nos volvimos la persona de la otra, a quien llamas cuando necesitas llorar, celebrar o solo hablar sin miedo a ser juzgada. Criamos a nuestros hijos juntas. Compartimos viajes a la escuela, cenas de domingo, noches largas en el porche con té dulce y demasiados cigarrillos. No teníamos mucho, pero nos teníamos la una a la otra. Cuando su auto se descompuso, la llevé al trabajo durante 3 meses. Cuando perdí mi empleo en la biblioteca por un tiempo, ella me dejó dinero en un sobre y dijo que era del hada buena. Éramos familia en todo lo que realmente importa. Luego llegó el año que lo cambió todo, el año en que perdí a mi esposo, George. El cáncer llegó lento, silencioso, y cuando supimos cómo llamarlo ya era tarde. Denise estuvo allí en cada etapa. Me llevó al hospital, se quedó conmigo cuando no soportaba estar sola, cocinó para mis hijos cuando yo no podía levantarme de la cama. El día del funeral, cuando mis piernas fallaron, fue ella quien me sostuvo. Nunca olvidaré su brazo alrededor de mí y su voz diciendo, vas a salir adelante, Evie. Te lo prometo. Después de eso, pensé que nunca volvería a abrir mi corazón. Pero la vida tiene la costumbre de escribir nuevos capítulos cuando menos lo esperas. Conocí a Martín en una actividad de la iglesia. Era tranquilo, amable, de esos hombres que escuchan más de lo que hablan. A Denise le cayó bien de inmediato. Tiene buena mirada, dijo. Eso siempre es buena señal. Y durante mucho tiempo, lo fue. Cuando Martín y yo nos casamos, Denise estuvo a mi lado como si se tratara de su propia hermana. Me ayudó a elegir el vestido, un azul suave que me hacía sentir más joven. Después del matrimonio, empezó a venir más seguido a casa. Traía comida, opinaba sobre las cortinas, bromeaba con Martín. Todo parecía normal. Cómodo. Familiar. Los años pasaron. Los hijos crecieron y se fueron. Nos jubilamos. El círculo se hizo más pequeño. Pero Denise siempre estaba allí. Cumpleaños, fiestas, cenas. Se sentaba en el mismo lugar en la mesa, ayudándome como siempre. Yo confiaba en ella con los ojos cerrados. Nunca dudé de su lealtad. Hoy, mirando atrás, puedo ver las pequeñas señales.
La forma en que empezó a arreglarse más cuando venía a casa. Las botellas de vino para los tres. Las risas un poco demasiado largas a los chistes de Martín. Yo me reía también. Eso hacen las amigas, ¿no? Pensé que la comodidad era seguridad. No vi el desequilibrio formarse. No quise verlo. Creí que la lealtad duraba para siempre. No sabía que la traición no empieza con crueldad, sino con exceso de confianza. Y así, sin darme cuenta, comenzaron las grietas que cambiarían mi vida para siempre. Al principio fueron cosas tan pequeñas que me avergüenza haberlas notado tarde. Detalles que cualquiera habría pasado por alto si no estuviera escuchando con el corazón alerta. Denise siempre había estado presente en mi vida, como un mueble antiguo que ya no miras pero sabes que está ahí. Sin embargo, un día entendí que ya no venía a verme a mí. Venía a vernos, o más bien, a verlo a él. Todo empezó de forma inocente. Aparecía con un pastel, con una receta nueva que tenía que compartir. Martín, educado como siempre, le servía café, le acercaba la silla, reía con sus bromas. Yo me decía que no había nada extraño. Era Denise, mi amiga de 40 años. La mujer que estuvo conmigo en los peores momentos de mi vida. ¿Cómo iba a desconfiar de ella? Pero hubo momentos. Pequeños quiebres en la calma. Recuerdo una tarde en que dejó una cazuela aún caliente sobre la mesa y dijo, mirándolo a él, «Eres afortunada, Evie. No muchos hombres ayudan así en la cocina». Sonrió, pero su voz tenía una suavidad que no estaba dirigida a mí. Fue apenas un segundo, casi nada, pero algo dentro de mí se encogió. Esa noche, al lavar los platos, noté su perfume en la cafetera. Dulce, caro, persistente. Me dije que estaba exagerando. El perfume se queda en todo, pensé. Así es como una se convence cuando no quiere ver. Con el tiempo, empecé a notar más cosas. Llamadas que coincidían justo cuando yo salía de casa. ¿Está Martín? Quería preguntarle algo. Visitas con blusas nuevas, el cabello perfectamente arreglado, un poco más de lápiz labial del habitual. Me repetía que estaba sola, jubilada, disfrutando su vida. Que yo era la que estaba imaginando problemas porque la casa se sentía demasiado silenciosa últimamente. Quería creer eso. De verdad. Hasta que llegó la noche que lo cambió todo. Era tarde, después de las 8. Yo estaba arriba doblando ropa cuando escuché risas desde la cocina. La risa de Martín. Profunda, cálida. Una risa que no escuchaba desde hacía años. Me detuve a mitad de la escalera con una toalla en las manos. Algo en ese sonido no me pertenecía. También escuché la voz de Denise. Ese tono juguetón que usaba cuando quería atención. Me quedé ahí, inmóvil, escuchando como una extraña en mi propia casa. De pronto, el silencio. No un silencio normal, sino uno denso, incómodo. Cuando entré a la cocina, ambos levantaron la vista demasiado rápido. Denise se sonrojó y buscó su bolso. Ya me iba, dijo con una alegría forzada. Martín limpiaba la encimera sin razón alguna. No dije nada. Asentí y volví arriba. No estaba lista para ponerle nombre a lo que acababa de sentir. Después de esa noche, el aire en la casa cambió. Martín se volvió distante. Cerraba el teléfono cuando yo entraba a una habitación. Mencionaba a Denise con demasiada naturalidad. Su nombre empezó a aparecer en nuestros días como el polvo, lento, silencioso, hasta cubrirlo todo. Me convencí de que eran celos, de que la edad te vuelve insegura, de que estaba viendo fantasmas. Hasta el día en que dejaron de ser fantasmas. Era un jueves cualquiera. Estaba con Marlene, una amiga de la iglesia, cuando ella se quedó en silencio mirando su teléfono. Intentó pasar rápido una imagen, pero la vi. Espera, dije. Me mostró la pantalla. Eran ellos, Denise y Martín, tomados de la mano frente a una casa junto a un lago. No había besos, no había escándalo. Solo la comodidad de una pareja que se siente con derecho. Mi cuerpo se enfrió por completo. Esa noche no lloré. No lo confronté.
Me senté en la mesa de la cocina mirando nuestra vida alrededor y entendí que ya no me pertenecía. Cuando Martín llegó, olía a su perfume. Me besó la mejilla como siempre. En ese instante supe que todo había terminado. A la mañana siguiente hice café, hablé del clima, esperé a que se fuera. Luego empacé una maleta pequeña. No déjà nota. Tomé solo lo que era mío. Llamé a un taxi y me fui. La gente pensó que estaba destruida. No lo estaba. Estaba despierta. Porque cuando el amor se rompe, a veces lo único que queda es la claridad. Y con claridad, comienza algo nuevo. El apartamento era pequeño, silencioso, con paredes tan delgadas que se podía escuchar la vida de otro sin participar en ella. Al principio, eso me asustó. Luego, me tranquilizó. Nadie sabía quién era yo allí. Nadie esperaba nada de mí. Por primera vez en muchos años, no tenía que sostener a nadie más que a mí misma. Las primeras noches fueron las más difíciles. Mi cuerpo seguía acostumbrado a otros ritmos, pasos que ya no llegarían, voces que no volvería a escuchar al final del día. Me despertaba sobresaltada, con el recuerdo de una risa o un perfume que ya no tenía derecho a ocupar mi espacio. Pero cada mañana, con la luz entrando por la ventana, sentía algo nuevo crecer lentamente. Claridad. La gente empezó a hablar. En los pueblos pequeños, el silencio dura poco. Decían que yo había quedado destrozada, que la traición me había quebrado. Yo dejé que lo creyeran. La compasión es un disfraz útil cuando necesitas tiempo. Nadie sospecha de una mujer que parece vencida. Y yo no estaba vencida. Estaba pensando. Empecé a ordenar mis cosas una tarde lluviosa, casi por inercia. Abrí cajas que no tocaba desde hacía años. Fotos antiguas. Documentos. Carpetas que siempre guardé por si acaso. Y entonces apareció una carpeta marrón, gruesa, con papeles que reconocí de inmediato. Escrituras. Extractos bancarios. Firmas. La mía. La de Martín. Fechas que contaban una historia muy distinta a la que ellos creían haber escrito. Leí todo con calma. Una vez. 2 veces. No sentí rabia. Sentí enfoque. La casa no estaba tan lejos de mí como ellos pensaban. Había hilos que nunca se cortaron del todo. Y yo sabía exactamente cómo seguirlos. Recordé a personas que habían pasado por mi vida y que aún me debían algo, aunque fuera solo una conversación. Un antiguo abogado de la familia. Una contadora amiga de mi primer esposo. Gente que entiende que la verdad no siempre grita, pero siempre deja huellas. Hice llamadas cortas. Educadas. Sin drama. Solo preguntas. Las respuestas no llegaron todas juntas, pero llegaron. Y con cada una, el panorama se volvía más claro. Había decisiones tomadas sin transparencia. Firmas obtenidas con confianza, no con información. Movimientos que parecían legales solo porque nadie los había cuestionado. Mientras tanto, yo caminaba cada tarde cerca del mar. El sonido de las olas me enseñó algo importante. Todo lo que parece estable también puede cambiar, lentamente, sin ruido. La paciencia no es pasividad. Es observación. Pensé mucho en Denise durante esos días. En cómo había reído conmigo durante décadas. En cómo había sabido exactamente dónde tocar para no levantar sospechas. No la odiaba. La decepción es más fría que el odio. Más clara. Ella no me quitó a un hombre. Me quitó una historia. Y eso duele distinto. También pensé en Martín. En su silencio. En su forma de evitar mirarme. Entendí algo entonces. No todos los traidores son valientes. Algunos solo son cómodos. Y la comodidad es peligrosa cuando se confunde con amor. Una tarde recibí un correo. Luego otro. Confirmaciones. Nombres. Fechas. Y una frase que me hizo cerrar los ojos y respirar hondo. Hay base legal para revisar esto. No era una promesa. Era una puerta entreabierta. No actué de inmediato. No corrí. No confronté. La prisa es enemiga de la estrategia.
Dejé que siguieran creyendo que yo estaba lejos, rota, resignada. Mientras tanto, yo estaba reuniendo piezas. Empecé a dormir mejor. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque ya no estaba perdido. El dolor con dirección pesa menos. Se vuelve manejable. Una noche, sentada frente a la ventana con una taza de té, me di cuenta de algo que me estremeció por su sencillez. No quería venganza. No quería verlo sufrir. Quería equilibrio. Quería que la verdad ocupara su lugar. Y si eso significaba que alguien perdería lo que había construido sobre una mentira, no sería culpa mía. Sonreí por primera vez en semanas. No una sonrisa de felicidad, sino de determinación. La clase de sonrisa que aparece cuando dejas de preguntarte ¿por qué a mí? Y empiezas a preguntarte ¿qué sigue? Y lo que seguía ya no me asustaba. Porque por primera vez desde que vi aquella foto en el teléfono de Marlene, no me sentía traicionada. Me sentía lista. Volví a la casa sin anunciarme. Una mañana gris que no pedía explicaciones. El vecindario estaba igual, como si el tiempo hubiera decidido ignorar todo lo que había pasado. Abrí la puerta con una calma que me sorprendió incluso a mí. No sentí triunfo ni rabia. Sentí algo mejor, pertenencia. El aire dentro olía a muebles viejos y a decisiones mal tomadas, y aún así, respiré hondo como quien vuelve a casa después de una tormenta. No hice ruido. Caminé despacio por las habitaciones, tocando las paredes como si saludara a viejos conocidos. Cada paso era una afirmación silenciosa. Cambié las cerraduras ese mismo día. El sonido del metal encajando fue definitivo, sin dramatismo. No necesitaba testigos. La verdad ya había hecho su trabajo, y yo no tenía nada que demostrar. Denise no llamó. Martín tampoco. El silencio volvió, pero ya no era un enemigo. Era espacio. Abrí ventanas, dejé que el aire limpiara lo que quedaba del perfume ajeno. Guardé lo que no necesitaba, conservé lo que me pertenecía de verdad. No borré las fotos del pasillo. No por nostalgia, sino por honestidad. Todo fue parte del camino, incluso lo que dolió. Los días siguientes fueron simples y firmes. Volví a mis rutinas con una claridad nueva. Preparé té por la tarde, ordené papeles que habían esperado demasiado, cuidé el jardín como quien cuida algo que quiere ver crecer sin prisa. Nadie me preguntó cómo me sentía, y por primera vez, no lo necesité. Me sentía en equilibrio. Una tarde, Denise apareció. No con reproches, no con ira. Llegó cansada, sin adornos, con los ojos bajos. Me habló de errores, de miedos, de cómo creyó que el amor podía tomarse prestado sin consecuencias. La escuché sin interrumpirla. No porque la perdonara en ese instante, sino porque ya no necesitaba discutir mi verdad. Le di tiempo para irse. No fue un gesto de bondad exagerada, fue coherencia. La coherencia de alguien que decidió no convertirse en aquello que la lastimó. Cuando se marchó, la casa quedó en silencio otra vez. Esta vez, un silencio limpio. Esa noche dormí profundamente. Sin sueños agitados. Sin preguntas pendientes. Al despertar, la luz entraba suave por la ventana, y pensé en algo que me acompañaría desde entonces. La justicia no siempre llega con ruido. A veces llega como un ajuste fino, casi invisible, que coloca las cosas exactamente donde deben estar. No gané nada que no fuera mío. No quité nada que no hubiera sido construido sobre una mentira. Recuperé mi centro. Y eso, entendí, vale más que cualquier aplauso. Si estás escuchando esta historia y reconoces algo de ti en ella, si has confiado demasiado, si te han hecho sentir pequeña por creer en los demás, recuerda esto, poner límites no te hace dura. Te hace libre. Esperar el momento adecuado no es debilidad. Es sabiduría. No tienes que gritar para ser escuchada. No tienes que destruir para recuperar lo que te pertenece. A veces, basta con paciencia, verdad y el valor de permanecer fiel a ti misma. Y si esta historia resonó contigo, tómate un momento para darle like, compartirla con alguien que la necesite y suscribirte para escuchar más relatos de fuerza silenciosa,
de justicia serena y de mujeres que eligieron la paz sin renunciar a su dignidad. Porque algunas verdades no necesitan ruido. Solo tiempo.